bienvenida a este webinar de Solver, el primero de una serie que tratará sobre resolver los retos de la generación de información financiera. Hoy nos vamos a concentrar en el primero de esos retos que tiene que ver con reducir el tiempo que nos toma crear esos reportes financieros. Gracias otra vez por estar con nosotros y pues de esta manera vamos a iniciar. Quizás tú compartas que como parte del área de administración y finanzas, uno de tus roles fundamentales, de tus funciones, es el poder contribuir a que se cumplan cosas como, por ejemplo, el que puedas asegurar que el uso de los datos y de los recursos sea el más eficiente en tu empresa. También parte del trabajo que tú haces como parte de esa área es ayudar a que se aumente la rentabilidad de la compañía. Y finalmente, el trabajo que haces también ayuda y contribuye a que se puedan rendir cuentas claras. De hecho, estas tres cosas son típicamente las funciones principales del director de finanzas. Sin embargo, no es él quien hace todas estas necesariamente, sino que se apoya en su equipo. Algunos de ustedes son parte de ese equipo justamente. Lo que vamos a ver entonces es cómo hemos encontrado algunos retos importantes para poder cumplir con esas funciones. Retos como reducir el tiempo que nos toma generar los reportes financieros, el agilizar los procesos de creación de planeación, como pudiera ser el presupuesto del año, el simplificar la consolidación financiera y también el poder generar reportes financieros que tomen en cuenta no solamente información de finanzas y de contabilidad, sino que integren información comercial y operativa. Estos cuatro retos hemos encontrado que son los que hacen que el área de finanzas invierta más tiempo en labores manuales, labores que no aportan mucho a su función como parte del área de administración y finanzas. Como te decía, hoy nos vamos a concentrar en el primero de estos retos. Reducir el tiempo que toma preparar reportes complejos, pero flexibles. Ahora bien, lo que nosotros hemos encontrado después de hablar con muchos de nuestros usuarios en muchas empresas es que normalmente se encuentran con algunos obstáculos para poder superar ese reto. Aquí te muestro los cuatro principales. Esos obstáculos son, por ejemplo, tienen un sistema, un ERP, un sistema de gestión, pero se encuentran que los reportes que ese sistema les entrega no son flexibles. A lo mejor no son flexibles en el formato que se presentan o la información que presentan o ambos. Es decir, es difícil personalizar esa información para que podamos consumirla dentro de la empresa. Luego está el tema de que muchos de ustedes lo que hacen es tomar esa información de su ERP, la descargan a un archivo de Excel probablemente y entonces preparan esa información para su uso y así generar reportes financieros quizás en el formato de una tabla dinámica. ¿Cuánto tiempo es el que tú tienes que invertir en preparar toda esa información? ¿Qué pasa cuando tienes, por ejemplo, múltiples catálogos de cuenta? ¿Qué ocurre cuando te piden que integres información de algunos proyectos? Bueno, eso seguro te recordará algunos de los problemas que tienes cada mes, quizás, o a veces hasta más seguido, para preparar esa información. Después tenemos el tema de crear esos reportes como tal, y eso es crearlos en Excel, y se convierte en una tarea que es artesanal. Regularmente tenemos a una o dos personas en el equipo que son muy buenos con Excel y que son los que nos crean todos estos reportes. Esperamos que nunca se nos vayan porque si se nos van perdemos esa habilidad de poder seguir creando los reportes. ¿O qué pasa cuando tú eres la persona a la que le delegan ese trabajo? ¿No es cierto que tienes que invertir mucho tiempo tan solo para poder obtener algunos de estos reportes? Finalmente está el tema de adaptarse a los requerimientos de información financiera que hay en la empresa. Y aquí es donde entran cosas como, por ejemplo, los reportes de impuestos o los reportes regulatorios, que son reportes todavía más complejos y que normalmente los ERPs o sistemas de gestión definitivamente no nos entregan. Estos obstáculos se pueden vencer.
¿Cómo? Bueno, para cada uno de estos te voy a mostrar algunas características, algunas funciones que creemos que pueden ayudar a resolver la problemática. La primera de estas tiene que ver con el tema de la flexibilidad. Por ejemplo, mira esta pantalla que tenemos aquí. En este sistema tenemos la oportunidad de tener multimonedas y que tú las administres y administres los tipos de cambio según te sea necesario. Tienes la oportunidad también de tener configuraciones de diferentes periodos o calendarios. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes un calendario fiscal y luego tienes también un calendario a lo mejor de operaciones o de temporadas? Bueno, necesitas un sistema, una solución que te ayude a poder tener en cuenta esos diferentes tipos de calendarios. También es necesario que puedas integrar información de otros sistemas, de otros módulos. Por ejemplo, ya te diste cuenta que podrías traer información, por ejemplo, de Google Analytics, y entonces integrar esos datos para que puedas tener un reporte que nos diga qué tan rentable fue una campaña de marketing. Bueno, ese es solo un ejemplo, pero necesitas tener esa flexibilidad de integrar esa información. ¿O qué pasa con esos reportes financieros que nos piden, donde quieren que integremos información de, por ejemplo, la nómina o de nuestro sistema de gestión de proyectos, o donde quieren que modifiquemos los reportes para que ahora se puedan ver por departamento, línea de negocio, etcétera? Bueno, necesitas una solución que te dé una estructura que se adapte a las necesidades que tú tienes, no al revés. Y entonces, esa es una característica importante de una herramienta que estés buscando en ese sentido. El segundo obstáculo dijimos que tenía que ver con la preparación de la información. Y mucho de esto tiene que ver con cómo conectar esos datos. Quizás, como mencionábamos ahorita, hoy vas a un sistema, tu ERP, quizás es uno de los que aparecen en pantalla, y obtienes esa información en un Excel o te la pasan a una base de datos y tú ahí empiezas a cambiar formatos de número, formatos de fecha, a lo mejor incluyes algunas fórmulas para algunos campos calculados que necesitas, a lo mejor haces algunas reclasificaciones, quizás tengas que cambiar algunos datos referentes al catálogo de cuentas. Todo esto es una labor manual y si lo haces esto cada mes, sin duda tiene que ser una labor importante y el tiempo que debes de dedicar debe de ser mucho. Ahora, si tú tuvieras una solución en donde pudieras llegar y conectarte al sistema que tú usas, por ejemplo, si tú usas SAP Business One, tener la posibilidad de tener un sistema que ya sepa cómo conectarse con SAP, que pueda obtener esa información en el formato que tú lo necesitas, con las reglas que tú necesitas, y entonces sí, hacértela disponible al tiempo de la captura de datos. Esa es otra de las funciones que debes de buscar en este sistema para que te dé un acceso que sea sencillo y automatizado a esos datos. Hay otro obstáculo, el tercero. Hablábamos acerca de la creación de los reportes. Dijimos que era una tarea artesanal. La realidad de las cosas es que Excel es una herramienta sumamente poderosa porque te permite prácticamente hacer lo que quieras con la información que tienes financiera. Claro, requiere a veces que escribas macros, quizás que tengas varias tablas dinámicas, empiezas a crear archivos que pueden ser muy grandes, como luego decimos, muy pesados, y entonces se empiezan a ser lentos. Y quizás cuando tienes que distribuir esta información, tienes que reformatearla o ponerla en otro archivo, porque no puedes mandar completa toda esta información. Eso es sin contar los problemas de vulnerabilidad de información que se causan al tener todo en un Excel. Bueno, reconociendo esto, es importante que busques una solución que te permita en Excel sacarle lo mejor. Lo mejor de Excel es que te permite formular y formatear. Son dos características muy importantes. Y entonces sí, que puedas conectarte a tu información de manera directa, quizás haciendo un drag and drop, y de esa manera poder poner cuál es la información, definir cuál es la información que necesitas. Y que todo esto se convierta en una plantilla que después puedas compartir con otras personas para que puedan usar tus reportes.
Lo que ves aquí en pantalla es justamente eso. Puedes ver del lado izquierdo que tengo acceso a un módulo de contabilidad general y puedo arrastrar información del lado izquierdo al derecho para poder poner, por ejemplo, el código de cuenta, su descripción y su saldo para este mes. Por supuesto, los reportes deberían de poder ser muchísimo más complejos. Como hemos mencionado, es necesario que podamos inclusive utilizar esta herramienta para hacer cosas como los reportes de impuestos o reportes regulatorios. Nota también que tienes la posibilidad de utilizar las fórmulas que ya conoces y también los formateos condicionales que ya conoces. Así que otra clave importante para poder superar este obstáculo es que tengas un diseñador que esté orientado a ti, el usuario de finanzas, no un reporteador técnico, un reporteador complejo, que entonces te obligue a tener que buscar la ayuda de otras personas. Y eso nos lleva justamente al último de los retos, que te permita adaptarte a los requerimientos que tienes de información financiera. El flujo de efectivo siempre ha sido muy importante, pero hemos notado recientemente, después de la pandemia y de las diferentes circunstancias que tenemos hoy, que queremos reportes mucho más detallados del flujo de efectivo. Y estos reportes pueden llegar a ser bastante complejos. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que aunque a lo mejor en tus registros se diga que una factura tiene una fecha de vencimiento, eso no significa que efectivamente te la pagarán a la fecha de vencimiento. Y necesita uno tener la posibilidad de poder poco a poco ir reflejando la realidad para poder tener un flujo efectivo sano y poder también tomar decisiones en base a esa información. Reportes como el que estás viendo en este momento, en donde puedes hacer un análisis rápido de los indicadores principales del flujo efectivo, es una herramienta muy poderosa que requiere también mucho trabajo si lo vas a hacer de manera manual. Pero si notas en esta pantalla, en la parte de abajo, también tenemos estos cuadritos azules. Cada uno de ellos es un reporte. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que este es un paquete de reportes ya aprobados por el área de finanzas, que es el que se comparte, por ejemplo, al cierre de mes con tu consejo, con tu director general. De esa manera él tiene la información que necesita en el momento, en un formato que puede entender simplificado. Tú puedes tener tus formatos más complejos de reportes y al entregarle solamente la información resumida que necesita. Entonces, esto te permite tener una sola plataforma para compartir la información financiera, ya sea utilizando reportes o tableros de control. Así que esos son los retos que nosotros vemos que se necesitan, pues poder salir adelante con ellos para poder dar la información que necesitamos, para poder reducir el tiempo que toma preparar los reportes complejos sin perder la flexibilidad. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿Qué herramientas hay en el mercado para hacer eso? Bueno, ya hablamos de Excel, pero te quiero hablar de Solver. Solver justamente es una herramienta que te permite hacer estas cosas que acabamos de revisar. Hoy nos hemos concentrado en platicar un poco acerca de las ventajas que tiene cuando se refiere a la generación de reportes, pero Solver también te permite integrarte con otros sistemas, te permite agilizar tu sistema de planificación y simplificar tu consolidación financiera. Solver es un sistema que va a ayudarte a ensanchar, a expandir la funcionalidad que ya tienes en tu sistema de gestión, en tu ERP. Es decir, no estamos sustituyendo al ERP. Como puedes ver aquí en el recuadro rojo, estas son algunas de las cosas de las que hemos hablado ahorita en donde Solver, que es la barra de color verde, te puede ayudar bastante. Cuando encontramos que esa barra naranja que ves ahí llega aproximadamente a tener un valor del 30-40%, típicamente significa que va a haber muchas operaciones manuales, mucho trabajo manual para poder resolver ese requerimiento. Si tú ya tienes un ERP, seguro ya tienes tu reportería estándar.
Quizás no tengas un flujo de efectivo tan complejo, sofisticado como el que te mostré ahorita, pero seguro ya tienes un flujo de efectivo. Quizás, estoy seguro, tienes un reporte de estados financieros como un estado de resultados o un balance general que llena tus expectativas, te da la información básica, pero quizás no puedes hacer drill down sobre esa información, o a lo mejor tienes una versión que es estática y que cuando quieres variarla para poder ver, por ejemplo, un estado de resultados por proyecto, las cosas se complican. Así que ahí podemos agregarte valor. Esto tiene que ver también con la personalización de nuevos reportes, la creación de nuevos reportes hechos por el usuario final. Yo podría decirte que prácticamente cualquier sistema que hay en el mercado puedes hacerle reportes, pero típicamente eso va a requerir que tengas que echar mano quizás de un consultor o de alguien del área de sistemas. Y tú sabes que típicamente o es muy caro o toma mucho tiempo el que me responda. Entonces, Solver te puede ayudar a tener acceso a esa información, a una herramienta que te permita crear toda esta reportería y te dé esa flexibilidad mucho más rápido para responder a estos requerimientos de negocio. También está el tema de tener reportes avanzados, tabulares. El flujo de efectivo que te mostré hace un momento es un reporte, no es un tablero. Está hecho tal cual como un reporte. Puedes llegar a crear vistas tan sofisticadas como esas con el reporteador sin tener que aprender otra herramienta aparte de lo que ya sabes de Excel y un poco acerca de Solver. ¿Qué hay, por ejemplo, de utilizar la información histórica? Bueno, Solver te permite traer la información histórica de esos sistemas de ERP que a lo mejor estabas usando el año pasado y migraste este año o planeas migrar en el futuro. Vas a poder traerte esa información y seguir utilizándola en tu reportería. O, por ejemplo, los reportes regulatorios. Hoy tenemos clientes con los que ya estamos trabajando en este sentido y están creando sus reportes para la Bolsa Mexicana o para la Comisión Bancaria. Son reportes que son complejos, pero que si tú tienes tu sistema ERP, típicamente ya tienes toda la información que necesitas para generarlos. El tema es que crear esos formatos en una herramienta tradicional se vuelve muy complejo. ¿Y qué pasa si quieres reportar con algunos estándares como IFRS? Y quieres reportear en IFRS y quieres reportear también con prácticas mexicanas y con US GAAP, dependiendo del país con el que estés tratando. Bueno, también se vuelve un reto que en Solver te podemos ayudar a poder resolver de una manera interesante. Así que podemos hacer todas estas cosas. La pregunta obvia es, bueno, ¿y esto es fácil? ¿Difícil? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan difícil? Quiero platicarte que nosotros tenemos una filosofía. Nosotros queremos que puedas hacer la gestión del rendimiento de tu empresa. Y una parte de eso es tener la información, pero que lo puedas hacer en un tiempo récord. Y por eso hemos creado una metodología que se integra con este sistema que se llama Quickstart. Quickstart te permite conectarte a la información muy rápido, utilizando algunos de los conectores que ya te mostré. Si tú tienes, por ejemplo, hoy Microsoft Dynamics 360, Microsoft Dynamics, o si tienes, por ejemplo, SAP, hoy ya tienes la posibilidad de utilizar Quickstart. Si tienes Acumática, hoy puedes usar Quickstart y conectarte de esa manera tan sencilla. ¿Cuánto toma hacer esa conectividad? Puede tomarte desde 30 minutos hasta quizás un par de días, dependiendo de la complejidad y el número de empresas que tengas en tu ERP hoy configurado. Ahora, una vez que tienes configurado esto, lo que tienes que hacer es utilizar a los reportes y cédulas que ya tenemos configuradas para ti, en donde tienes reportes básicos como por ejemplo un estado de resultados, multicompañía, multimoneda, en donde tengas acceso a, por ejemplo, un reporte de antigüedad de saldos y así por el estilo. Es decir, el segundo paso es, una vez que te has conectado, ya puedes empezar a utilizar de inmediato este conjunto de reportes que tenemos publicados en el Marketplace y que no tienen ningún costo adicional para ti. Finalmente, una vez que ya empezaste a sacarle valor a esta información,
a estos reportes, bueno, ahora sí podrías empezar a personalizar. Quiere decir, puede ser que modifiques algunos de los reportes o de las cédulas de captura que están disponibles en el marketplace, o pudiera ser que diseñes tus propios reportes desde cero, ¿verdad? O que inclusive empieces a integrar información de otros sistemas. Entonces, con una solución con Solver, es posible que entre 2 días y 2 semanas tú puedas estar teniendo una solución con la que ya puedas empezar a superar los retos de generar información financiera utilizando reportería. ¿Qué te parece? Sin duda puede ser una herramienta interesante para evaluarla. Y así lo han hecho ya miles de clientes nuestros. Tenemos más de 3,500 clientes alrededor del mundo. Como puedes ver, son de muchas diferentes industrias. Pero nosotros no es que tenemos una solución verticalizada per se. Nosotros nos concentramos en las necesidades que tienes como área de finanzas para que puedas cumplir independientemente de la industria en la que estés, con la responsabilidad que tienes de brindar esa información que sea exacta y que esté lista para poderse utilizar con las diferentes áreas. Y bueno, hoy solamente quería platicarte acerca de estos retos que hemos visto. Recuerda, lo importante en este sentido es que tengas una herramienta que te dé esas cosas que hoy platicamos, ¿verdad? Que te permitan en principio ser una herramienta que te dé una estructura que se adapte a ti, que sea una herramienta que te permita un acceso sencillo a la información, en donde no tengas que seguir utilizando procesos manuales como los que haces hoy en Excel, que te permita diseñar tus propios reportes y adaptarlos, y finalmente que te permita responder a las necesidades de información que tienen tus diferentes usuarios dentro de la empresa. Pues muchas gracias. Con esto quiero abrir la sesión a algunas preguntas. Puedes levantar tu mano, puedes utilizar la sección de Q&A si tuvieras alguna pregunta, o el chat. Por aquí yo ya recibí algunas preguntas. Una de ellas tiene que ver si podemos integrarnos con sistemas como SAP, R3 o S4HANA. Y la respuesta es sí. Hoy tenemos algunos clientes en el sector financiero, por ejemplo, que hoy es justamente lo que están haciendo, y así generan su reportería financiera, inclusive su consolidación financiera. Otra pregunta que surge a menudo es, ¿qué tanto tiempo toma aprender a hacer este tipo de reportes? Bueno, típicamente lo que ocurre es que en un reporte como este hay un entrenamiento en línea. Tenemos algo que se llama el Solver Academy, y con él tú aprendes cursos en línea, todas las funcionalidades del producto. Una vez que pasas un track que nosotros te entregamos, lo que hacemos es tenemos talleres en vivo contigo para ayudarte a poder poner en práctica lo que has aprendido, repasar un poco. Después de eso tenemos acompañamiento para ayudarte a que lo pongas en práctica, porque seguro los primeros reportes pudieran ser que pudieras batallar. Pero lo que hemos encontrado es que en la generalidad de nuestros clientes, cuando toman esa capacitación, tienen ese entrenamiento en persona y tienen nuestro apoyo con el acompañamiento, típicamente en un mes, cuando mucho, son capaces de crear sus reportes por sí mismos sin tener necesariamente el apoyo de otras personas, lo cual agrega mucha flexibilidad, sin duda. Pues bien, parece que no tenemos más preguntas en este momento. No me queda más que invitarte a que agendes una sesión de descubrimiento. En esa sesión, que toma aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora, nos sentamos contigo. Puede ser una sesión en línea, y en esa sesión lo que hacemos es justamente ayudarte a encontrar cuáles son las áreas en donde podemos ayudarte con esta solución Solver, ¿verdad? Y entonces que puedas encontrar una propuesta de parte nuestra de cómo hacer esto. Sí, mi invitación también es para que la próxima semana nos acompañes en la siguiente sesión, en donde hablaremos del segundo reto,
que tiene que ver con el agilizar los procesos de planeación y hacerlos adaptables. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado a esta sesión breve de Solver y cómo podemos superar los diferentes retos que se nos presentan al entregar información financiera. Muchas gracias.